Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos en el local de la Asociación Bagauda Catalana de Barcelona, aquí cerca de Glorias, en la calle Castillejos 201, y estamos en la Diada de Sant Jordi, que es un día especial aquí en Cataluña, que se vive de manera popular en las calles, con los libros, y hoy precisamente lo que queremos hacer es presentar un libro, el último libro que hemos publicado en nuestra editorial, Editorial Bagauda. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. En el buscador ponéis Editorial Bagauda o www.editorialbagauda.com y allí tenemos 11 magníficos libros y otros muchos que estamos preparando. Y el último que tenemos pues es este, el de Manantial del buen estoicismo. Es un libro que compila 3 obras del estoicismo: la tabla de Cebes, anónima, el manual de Epicteto, que es bastante conocida, y las disertaciones de Musonio Rufo, quizá no tan conocida. Muy interesante. Ahora hablaremos con 2 personas que saben mucho de filosofía y que además son amigos de la Revolución Integral y que han hecho el esfuerzo de venir desde Castilla aquí a Cataluña para estar con nosotros en la Diada de Sant Jordi y hablarnos del libro, de la filosofía estoica y de muchas otras cosas. Así que, hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Antonio. José Francisco Escribano Maenza y Jesús Trejo. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Habéis hecho un viaje, sí. un buen viaje? En buena compañía, muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Pues nada, antes de entrar en el tema, pues lamentar que no pudiéramos hacer finalmente el debate o el cara a cara sobre feminismo que teníamos previsto de hacer hace 2 semanas por un tema de salud de la persona que iba a venir, de Noelia Ortiz. Y bueno, pues os emplazo también a que la semana que viene vengáis aquí al local el jueves 30 de abril a las 7 de la tarde, porque estará con nosotros Félix Rodrigo Mora, que de hecho Félix está aquí con nosotros. Hola, Félix. Muy bien. Y luego, si quiere, buena tarde, le podemos decir que también Que nos acompañe. nos acompañe, ¿no? Muy bien, pues empezamos. Sobre todo, ¿por qué el título Manantial del buen estoicismo? José. Sí, la idea es que el propio Epicteto utiliza esa metáfora de manantial, diferenciando el manantial de agua pura, de agua limpia, que nos nutre positivamente y nos hace personas sanas y saludables. Y ese manantial es el buen estoicismo que nos va a nutrir para ser buenas personas y personas sanas, sobre todo en sentido espiritual, en sentido interior. Y luego, por otro lado, tenemos el agua sucia, el agua estancada, el agua turbia, en este caso hoy en día pues el agua clorada con un montón de tóxicos, que es el agua que nos enferma, ¿no? Y nos mantiene en un sentido pues espiritual siendo malas personas o actuando de forma mala o de forma patológica o de forma enfermiza, ¿no? Y queremos hacer esa diferenciación, esa metáfora del buen comportamiento, porque al final el estoicismo es una práctica, no es una erudición, no es un conocimiento, no son unas ideas para simplemente el saber por saber, no, es un saber práctico, es una filosofía de la acción para comportarnos bien, estar bien con nosotros mismos y en ese sentido ellos simplemente entienden la virtud de esa manera, ¿no? Y ellos tienen el término de askesis, que es un término griego antiguo que luego ya degeneró de una forma, digamos, por el uso de una forma más restrictiva o represiva, pero en el origen, en el mundo griego antiguo, pues la askesis simplemente significaba entrenamiento. Entrenamiento, y ellos lo utilizaban de una forma bastante integral porque era entrenamiento tanto físico, de acostumbrarnos a mejorar todos los aspectos de la vida, también el trabajo manual, y luego también, por supuesto, el entrenamiento espiritual, moral, del día a día. Entonces, con ese término, la askesis para la virtud, de una forma integral, pues era su idea y es lo que hemos querido plasmar aquí porque creemos, sobre todo hoy en día, cuando el sujeto está con muchas carencias, está muy perdido, pues necesitamos estas orientaciones que nos ayuden
para tanto mantenernos ante la tempestad de horrores que vivimos a nuestro alrededor, de crisis, de problemas, de guerras y mil y un problemas, pues si tenemos estas referencias que nos ayudan en el día a día, podemos dar mucho más de nosotros mismos, podemos estar mucho mejor con la gente que nos rodean y podemos aportar incluso a la sociedad en todos los niveles. Y ya, perdón, que quizá me he extendido un poco para mi primera intervención. Ahora creo que no, Jesús nos iba a hablar de la diferencia de por qué le decimos buen estoicismo. Sí, se supone que entonces habría uno malo y uno bueno, ¿no, Jesús? Bueno, los términos y las apreciaciones y el juicio de valor entre bueno y malo también es muy relativo, pero se podría decir que hay un estoicismo institucional o afín a los poderes y un estoicismo más valeroso, más aguerrido y más combativo. Entonces, yo aquí he traído una serie de citas para que compararais lo que significa el estoicismo de Estado. Por ejemplo, el coronel James Stockdale, que estaba en Vietnam el 9 de septiembre de 1965, tirando bombas de napalm y por lo tanto pues causando una destrucción terrible en esa guerra, pues fue derribado y cuando caía, porque él pudo proyectarse, pues él caía en territorio enemigo y sabía lo que le tocaba. Según iba cayendo, se dijo a sí mismo, esto está cogido en sus memorias, dijo: dejo el mundo de la tecnología y entro en el mundo de Epicteto. Esta es una de las versiones y una de las valoraciones de por qué hay un estoicismo de Estado que en definitiva es un estoicismo formal. Es el estoicismo de saber aguantar con frugalidad, con entereza y ajustándose a un deber que viene mandado por sus intereses, que en este caso, al ser un coronel del ejército estadounidense, eran los intereses del imperialismo yanqui allí, pues esta es la visión estrecha y la visión utilitaria de razón instrumental de cómo se ha venido tratando esa visión estoica, entendida como frugalidad y como ajustarse a un deber, sin cuestionarte si ese deber era, o digamos, valga la redundancia, se ajustaba al ideal estoico de justicia, templanza, valentía y bueno, el otro valor, ¿cuál era? Justicia, templanza. Sí, bueno, pues quiero decir que malamente uno que está defendiendo los intereses de un imperialismo puede ajustarse a esas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues se ha vendido siempre el estoicismo de esa manera. Hay que entender que para que uno ejercite el poder, para que uno sea un tirano, tiene que ser frugal y tiene que levantarse muy pronto para tiranizar. Entonces, en ese aspecto, todos los grandes mandamases, todos los grandes personalidades poderosas que están en el mundo ayer y hoy y seguramente en el futuro, si no ponemos remedio, son personas que se ajustan a un tipo de actitud ante la vida, de abstenerse de cosas, ser bastante ajustado con sus vicios, o al menos que los vicios se queden soterrados, ¿no?, en ciertas partes o entre ciertos comités. Y naturalmente eso sería simplemente quedarnos en la estructura y en la estructura formal del estoicismo. Hay otra cita que también quiero mencionaros, que es de un gran estudioso, un alemán, que ha hecho un libro muy interesante sobre la Estoa, y dice así: en el otoño de 1914, un joven y querido amigo que antaño había leído a Epicteto conmigo y que servía como oficial en Francia, me escribió. Estamos hablando de 1914, la Primera Guerra Mundial. Dice: cuando la idea de cansancio y el peligro me quieren asustar, me atengo a Epicteto y me digo: solo eres una representación que en nada me atañe. Fue su última carta. Poco después, en su calidad de auténtico alemán y animado por un sentimiento estoico del deber, dio su vida por la patria. Esta es otra de las visiones, deformaciones de lo que viene a entenderse, malinterpretarse como estoicismo. Digamos entonces que el buen estoicismo, el mal estoicismo depende de qué bando estés.
Naturalmente, en el bando del pueblo no podemos aceptar como estoico esto. Es más, personas afines al poder en la época del Imperio Romano, muy cercanas a Marco Aurelio, que de hecho lo hemos comentado antes, que fue también su mentor, que fue Rústico, ¿no? Esta persona, pues al final, pues al ser mentor de Marco Aurelio, se le concedió la alcaldía de Roma. Y en el año, creo que fue 165, hizo una persecución contra los estoicos, ¿no? Y naturalmente contra los cristianos, porque ahí es cuando se van solapando tanto el estoicismo como el cristianismo. Y bueno, pues se hizo una sangría, pues como era propio en su tiempo. Con lo cual también sorprende, ¿no?, que una persona que en principio se está reclamando de una serie de valores y una serie de ideología, pues ataque a sus propios, ¿no?, digamos, amigos de secta, o en este caso, pues de ideas, ¿no? Entonces, pues esto es lo que antes de nada quería decir, ¿no? Y quería diferenciar un estoicismo de Estado y otro estoicismo que en este caso sí sería un estoicismo más popular, más afín a unos intereses de justicia, de horizontalidad, de valor y sobre todo de desprecio por una serie de bienes que las sociedades jerárquicas siempre nos quieren imponer como aquellos valores por los cuales hay que luchar y hay que sacrificarse y hay que levantarse temprano por la mañana, ¿no? Que serían los valores como los bienes materiales, como el tema del prestigio social, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, Epicteto claramente desde el primer momento las rechaza. Dice que son cosas que no dependen de ti. Lo que sí depende de ti es tu valor intrínseco, es decir, la calidad como persona que tú puedas tener. Y la primera de ellas es la libertad interior. Eso que ahora mismo está conculcado, que está prohibido, tener un juicio propio, tener una capacidad de autocrítica hacia uno y hacia el mundo, ¿no? Y poder posicionarte ante las cosas que se entiende que están bien y que están mal, pero sobre todo desde el punto de vista de nunca cometer injusticia, nunca digamos, traicionar tu verdad, en el sentido de verdad del posicionamiento que tú sabes y a las personas con las cuales tú mereces dar todo lo mejor de ti. Y en ese aspecto, pues naturalmente es muy difícil que un estoicismo siempre sea un estoicismo vinculado al Estado y a los poderes. Y bueno, pues no sé si queréis decir algo más. Bueno, yo quería comentar, ¿no?, que quizás en los últimos 70 años el poder a través de la industria cultural y del espectáculo y del ocio han transmitido una filosofía más bien hedonista, ¿no?, del goce, el disfrute, o bien también, bueno, pues eso de tenerle miedo al dolor, ¿no? O de vendernos la felicidad, ¿no? La idea de felicidad está tan abstracta y en los últimos años estamos viendo que se puso de moda el estoicismo. Incluso Luis Enrique, ¿no?, entrenador de fútbol y exfutbolista, pues se atreve a hablar de estoicismo en las ruedas de prensa. Y claro, no sé si recomienda a los estoicos buenos o a los estoicos malos, ¿no? Los malos, sí. Que quizá estáis pensando, ¿no?, en Séneca, en Marco Aurelio, que fueron personas que tuvieron poder real, ¿no?, aparte de escribir libros de filosofía. Y bueno, yo que trabajo con adolescentes, me sorprende a veces el poco aguante que tienen para según qué cosas, ¿no? Y yo digo, hay que ver, un poquito de estoicismo les iría bien. Pero por otro lado hacen grandes sacrificios en los gimnasios, dedican muchas horas a trabajar su cuerpo, en algunos casos, no en todos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer llegar estas ideas del estoicismo bueno a toda esta juventud que yo creo que necesita, en cierto modo, estos referentes y estos principios y estos valores que el sistema educativo no ha sabido darles? Sí, yo creo que por un lado hay que diferenciar, como estamos haciendo con este libro, ¿no?, el buen estoicismo del malo, indicar muy claramente las diferencias, indicar muy claramente, como iba a comentar yo ahora, de los orígenes, que realmente el estoicismo parte del cinismo, como Zenón, ¿no? Realmente era un cínico al principio y luego él desarrolla ya una versión
un poco más suavizada en cuanto a la crítica social, pero en la misma línea, ¿no? De los cínicos y a su vez de Sócrates, y cómo ese estoicismo bueno pues tiene unos valores muy positivos y civilizadores que son muy consonantes con el cristianismo, ¿no? Con esos valores también bastante positivos del cristianismo. Y luego el otro estoicismo malo que, como antes nos comentaba Jesús, pues que es militarista y que al final, por cumplir con el deber, pues te lleva a matar por conseguir pues los falsos bienes, ¿no? Que bien nos diferencia o nos aluden los estoicos buenos, ¿no? El poder, la fama, el dinero, los placeres, estos falsos bienes que la sociedad o las masas, ¿no? Como nos dicen los filósofos, a veces tienen como bienes o no quieren vender las sociedades jerárquicas como supuestos bienes, pero que en realidad no lo son. En realidad son males. Y los supuestos males, como es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el desinterés, que parece que son males, no los vendes, pues realmente son los bienes, que son lo que nos construyen y lo que nos hacen mejores. Entonces, es indicar estas diferencias y que puedan aprender que realmente crecemos a través de esos verdaderos bienes y no a través de esos falsos bienes, ¿no? Y esta es una manera. Yo quería, bueno, perdona Antonio, ¿no? No, sí. Sí, yo quería decir, para hablar primero de Musonio, que él es el que empieza en la segunda parte del siglo I esta escuela filosófica estoica en Roma, que tenía allí una academia a la que luego acude Epicteto, que era su alumno más destacado, y él recupera ese estoicismo antiguo del siglo III a.C., que directamente bebe del cinismo y es en gran parte cínico. Eso es lo que hace el gran valor de Musonio y de este estoicismo que planteamos. Entre medias tenemos lo que se llama el estoicismo medio, que es romano sobre todo, ¿no? Que es el Panecio, el que era amigo de Escipión, amigo de los Escipiones, que eran los grandes conquistadores que destruyeron Cartago y también además la península, ¿no? Que conquistaron gran parte de la península. Entonces ese estoicismo romano negativo, que es totalmente reaccionario, pues Musonio digamos que lo elimina, lo rechaza y vuelve al estoicismo originario, próximo al cinismo, y que realmente es humanista, es realmente amante del humano, amante del prójimo, que a todos los seres humanos pone como iguales y que da ese auténtico valor y que tiene muchas conexiones con el cristianismo. Y ahora simplemente voy a resaltar algunos puntos positivos que recupera Musonio y luego ya al final, cuando hablemos un poco del epílogo, podemos hacer algo más de crítica, un análisis dialéctico. Ahora simplemente voy a resaltar puntos positivos muy breves. Uno, ya lo he dicho, este rescate del estoicismo original. Otro también la filosofía práctica de los hechos, las obras. No, lo importante no es hablar bien o tener discusiones filosóficas abstractas o ser muy erudito o leer o saber mucha ciencia. No, lo importante es actuar bien y hacer las cosas bien y comportarnos bien. Eso es realmente lo importante y lo que nos va a poder hacer incluso mayores logros. Pero sin eso, pues realmente no conseguimos nada, ¿no? Seremos malas personas y seguramente tengamos una vida bastante desgraciada y seguramente con remordimientos de conciencia, seguramente no nos irá a dormir y seguramente no podremos estar bien, ¿no? Realmente en nuestro interior. Nos enseña esa diferencia, como he dicho antes, verdaderos bienes y verdaderos males, y también la idea de la indiferencia, porque algunas cosas son indiferentes y ante eso, pues, que ya Sócrates fue el primero que hablaba de ello, ¿no? Ante eso, pues, incluso la idea del placer, ellos no son antiplaceristas, simplemente dicen, mira, pues en la vida cuando encontramos el placer, pues ni lo valoramos igual que ante el dolor, ni lo buscamos ni lo rechazamos, cuando viene bien y cuando no. Yo me persigo mis metas trascendentes o persigo las cosas que realmente valoro. Luego ese humanismo universal, que ya era cínico, que valoraba a todos los seres humanos por igual como seres humanos, que luego el cristianismo recoge igual. La importancia de la vida rural, que yo creo que quizás sea el filósofo que lo defiende más y que yo mismo practico porque vivo de la horticultura y me gustó eso mucho, me sentí también identificado,
pero ese amor por la vida rural, él dice incluso la vida pastoril, que es la mejor, pero la vida agrícola, porque realmente practicamos el esfuerzo, el sacrificio, la humildad, la disciplina, la templanza, el autocontrol, lo practicamos en el día a día, trabajando manualmente en algo y luego teniendo, obviamente, no matándonos a trabajar, teniendo descanso, nos da tiempo a filosofar, a reflexionar, a estudiar la historia, a seguir desarrollándonos el espíritu. Pero en ese trabajo físico, en ese trabajo agrícola o pastoril, estamos también construyéndonos, estamos trabajando en nosotros mismos, porque estamos esforzándonos, incluso pensando que eso es positivo, que eso nos ayuda a desarrollar nuestra fortaleza, nos ayuda a controlar los pensamientos, enfocarnos en pensamientos positivos sobre nosotros, sobre los demás, y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a mí estos filósofos, y por eso al final todo este esfuerzo en publicar este libro y en seguir transmitiéndolo a todas las personas del mundo, ¿no? Si es posible, todo lo que lleguemos. Y luego otro punto muy, muy importante, que hoy está de moda, por desgracia, en el feminismo, porque lo manipulan, pero ellos ponen a la misma altura a la mujer que el hombre, algo que en aquella época era una locura. En la sociedad griega, en la sociedad romana, y no digamos ya en las orientales, la persa o todo eso ni se lo planteaban. Pero ellas consideraban las mujeres igual que los hombres, eran igual de capaces para la virtud. Estos son citas textuales, lo dice. Eran igual de capaces. Y tanto a las mujeres, o sea, a las niñas como a los niños, había que educarlas igual, porque tenían la misma capacidad para la virtud. Eran personas en el mismo sentido. Luego, ciertamente, pues lo dice, generalmente pues podemos tender hacia unas actividades, quizá las mujeres a veces más caseras o más de detalles, manualidades, los hombres a otras, quizá más agrícolas o tal, pero al final cada caso es particular, incluso también lo dice con todo el sentido común. Y habrá hombres que les guste más unas tareas más domésticas y al revés, mujeres que tal, pero cada caso es particular, ¿no? Y cada uno tiene que buscar sus potencialidades y explotarlas, digamos, desarrollarlas lo máximo posible. Por tanto, creo que esta actitud es casi única, que luego también el cristianismo cogió, y creo que es muy, muy, muy a valorar. Y ya, bueno, ya he terminado está a punto de... Sí, voy a hacer una aportación. Antes Antonio ha incidido muy bien en que el estoicismo siempre bueno, y en general cualquier propuesta muchas veces se define por algo contrario. Y en este caso, el estoicismo tenía al epicureísmo como el gran, digamos, el gran enemigo, ¿vale? Lo más importante del estoicismo frente a lo epicúreo es que el epicureísmo siempre quería evitar los malos tragos que daba la vida activa, ¿no? Quería refugiarse en un jardín, quería vivir ocultamente, como por ejemplo Epstein y toda esa comitiva, los grandes y los poderosos quieren vivir ocultamente porque no quieren ver todas las tropelías que hacen, ¿vale? Y frente a eso, el estoicismo siempre quiere publicarse, pero incluso publicarse ante el público más severo que hay, que es tu propio yo. Por eso el estoicismo siempre insiste y remacha mucho en que hay que hacer examen de conciencia, llegando incluso a extremos verdaderamente casi obsesivos, ¿no? De que todas las noches apuntabas todo, llevaban pues ahí unos cuadernos, unos diarios, he hecho esto, no he hecho a este, le he dicho tal cosa, no sé qué, lo tengo que rectificar, y si he comido tanto, no debería, porque... Bueno, hay a veces cosas que son pasadas de frenada, ¿no? En este tipo de cosas, y hay muchas mistificaciones, ¿no? Pero es súper importante que también remarquemos ese gran enemigo que era lo epicúreo. Claro, naturalmente cuando el estoicismo lo que propone es mantenerse en tensión, lo que ellos llamaban tonos, estar con tonalidad, ¿no? Y focalizando. Ellos insistían mucho en que las personas tenían que focalizar, tenías que estar alerta, ¿no? Mientras que lo epicúreo prefieras estar, o remarcaba mucho el relax, ¿no? En el sentido de que la existencia, en definitiva,
porque esta es otra de las grandes cosas que había que sopesar entre una corriente y otra. Para ello la existencia tendría que ser una existencia muy animal, mientras que los estoicos estaban muy cerca de divinizar al ser humano. Que esto es una cosa que también después el cristianismo lo recogió, ¿vale? Y que naturalmente después se torció cuando se dieron las versiones un poquito manipuladas de lo que era el cristianismo, pero sí se insistía mucho en que el culmen de la existencia o el culmen, digamos, de la creación venía a ser el ser humano, porque era donde más pegado estaba a lo que era el todo cósmico, que era el logos, ¿no? Y el ser humano tenía acceso directo al logos. Todas las cosas estaban preñadas de logos. Ellos lo llamaban neuma. El neuma era ese logos que en la más mínima expresión de la existencia, como puedan ser las piedras, hasta su máxima expresión, como pueda ser el ser humano, ¿vale? Todo tenía un sentido, todo tenía una focalización, todo tenía un objetivo. Había una teleología optimista, porque ellos entendían que el mundo, y precisamente por eso nos hacían reconciliarnos incluso con lo malo, porque decían, no pasa nada porque haya cosas malas, porque lo que tú crees que es malo realmente te está poniendo a prueba para que tú crezcas. Ese era ese sentido, ¿no? De que a todo se positivizaba y tal, pero eso no significaba que dejaras de que las cosas fluyeran y que tú no hicieras nada, que era la propuesta epicúrea. Si no era al revés, dice, pasan cosas malas, voy a dar lo mejor de mí para corregirlas. Y en eso estoy reivindicando lo positivo de la naturaleza, porque yo soy su máxima expresión. Es una cosa muy interesante, ¿vale? Y que contrastaba mucho con esa laxitud, con ese bienestarismo relajante, ¿no? Que tanto se prodiga también en la sociedad del bienestar. Y quería remarcar. Muy bien. Sí, sobre todo la importancia que tiene la lectura de estos textos para mejorarnos a nosotros mismos como individuos y construir de esta manera una sociedad de calidad y no caer en estas utopías, ¿no? de que por la aplicación de una teorética ya simplemente va a mejorar nuestra situación, cuando en realidad si no mejoramos nosotros mismos nuestra propia vida con nuestros actos, ¿no? Como habéis remarcado, pues, y sobre todo además la lectura del libro, de uno de los 3 libros que aparece en el texto, ¿no? Que es las disertaciones de Musonio Rufo, es muy práctica porque tiene una forma de manual, se puede consultar. No se tiene por qué leer de un tirón, sino que puedes ir a un capítulo en concreto en el que te habla de un asunto importante. Que es curioso cómo siguen siendo vigentes los temas que trata Musonio Rufo en el siglo XXI. La inmensa mayoría de los temas que toca siguen siendo muy importantes para todos nosotros. Entonces, José, no sé si nos quieres hablar ahora del manual de Epicteto. Ah, bueno, sí. O me he saltado algo de guión. No, muy breve. Sí. Comento que el manual de Epicteto puede parecer cortito, muy resumido, y es que en realidad pues es un resumen. Es un resumen de sus propias disertaciones, que son 4 libros, lo que nos ha llegado, que hizo su discípulo Arriano. Y claro, de esos 4 libros, que yo los recomiendo, yo casi recomiendo más irse a leer las disertaciones, los 4 libros, que de hecho se puede encontrar hoy en día, por suerte, en librerías online o librerías físicas. Yo creo que ya también, en online muy fácil y barato además. O sea, no llega a 300 páginas, creo. Y claro, nos introduce realmente más en ese pensamiento de Epicteto, que cuando leemos el manual de Epicteto, como aquí tenéis, quizá dices, ay, se me queda un poco pobre, un poco muy escueto, muy de recomendaciones muy resumidas, muy sintéticas. Sin embargo, en los textos, las disertaciones las explica mucho y repite, lo explica de las formas, le gusta mucho utilizar metáforas. Entonces lo podemos comprender mejor. Pero la parte buena de esa síntesis es que, claro, podemos revisarlo de vez en cuando. Yo le recomendaría de vez en cuando pasen 2 o 3 meses, yo mismo lo hago, porque nos recuerda esas lecciones y esa mentalización que debemos tener para nuestro comportamiento, ir mejorando, ir teniendo unas prácticas y una
unas ideas positivas, ¿no? De automejora y de buen comportamiento. Y es cierto, yo prevendría, bueno, avisaría a la gente que es muy religioso, las disertaciones sobre todo, porque era una persona muy religiosa en el sentido romano. Él era una persona de religión pagana, ¿no? Romana. Pero no es indiferente, porque en realidad lo importante es las lecciones morales y cómo su visión de, como explicaba Jesús, de ese Dios, del Logos, ¿no? Del universo, nos reconcilia con esa idea del amor que tenemos que tener a todos los seres vivos, a todo lo que hay en el universo y preocuparnos por ese todo, porque somos parte de eso, ¿no? Y al final, igual que todos los humanos somos hermanos en definitiva, hermanos de humanidad, pues el resto del universo también estamos conectados y esa capacidad de razonar que tenemos, pues nos da ese especial privilegio de creación de la naturaleza, que tenemos ese poder que debemos usar bien. Realmente debemos usar bien, porque la otra lección es usarlo mal. Entonces, usarlo mal no tiene sentido. Desde un punto de vista filosófico, lo que al final nos dicen los autores es que no tiene sentido vivir mal. Para vivir mal, o como dirían ellos, es preferible una muerte buena que una mala vida. Para mí eso se me queda grabado y yo me lo aplico, porque estoy 100% de acuerdo. Para tener una mala vida, prefiero tener una muerte buena. En este caso nos enseña que realmente la vida o la muerte no es tan importante, sino lo importante es qué hacemos con ella, cómo lo utilizamos. Porque podemos vivir 80 años y desperdiciarlos totalmente, no hacer nada, perderlos completamente o hacer cosas horribles y influir negativamente en todo nuestro alrededor, o podemos, aunque sea muy cortito, hacer grandes cosas y aportar mucho a la gente de nuestro alrededor, y cuanto más mejor. Entonces, esa perspectiva creo que es que nos deja en ese pozo muy, muy importante. Quería mencionar también sobre la rabiosa actualidad de estos textos, en principio tan antiquísimos, que la modernidad nos ha querido siempre fragmentar la historia desde que ella llegó, y todo lo anterior se tiene que tirar a la basura, ¿no? Como si fueran infantiles los pensamientos y tal, porque dentro de la teoría del progreso siempre se asciende, ¿no? Entonces, fijaros lo que decía Crisipo. Crisipo fue el tercer maestro, el tercer director de la academia, de la Stoa. Decía que había 4 desvíos desmesurados. Estamos hablando del 270 a.C. La ortigomanía, que era la pasión por las codornices, la oinofligia, que es la pasión por el vino, la ginecomanía, la pasión por las mujeres, y la doxomanía, la pasión por la gloria. En el 270 a.C., hoy ya estamos en el 2026, quitamos lo de las codornices y ponemos a lo mejor gambas y nos sale un sindicalista. O sea, queremos decir que las cosas no han cambiado prácticamente nada. ¿No? Quiere decir que estas desvirtuaciones de lo que viene a ser el ser humano, de lo que viene a ser, digamos, ser una persona, con una integridad, con una franqueza, con una altura de miras, con una magnanimidad, tener un objetivo de saber estar en la vida y el porqué, ¿no? Lo que siempre se adolece de la falta de sentido, ¿no? De que esto es lo que encontramos muchísimo en estas sociedades y de lo que al final pues lleva a la gente pues a tomar una serie de desvíos importantes, ¿no? O a tener que estar dopándose de distinta manera para seguir encontrando un revulsivo a hacer las cosas. Pues de eso se trata, ¿no? El estoicismo hay que recuperarlo, porque también incluso en la Estoa seguían la tradición de los griegos de pensar que había habido una época gloriosa, una época dorada, donde los hombres habían estado muy, muy cerca de la divinidad. Y esos hombres dorados, esos hombres áureos, estaban tan cerca que incluso en el lenguaje podían hablar de una manera casi cercana. Quiere decir que la representación y los conceptos se asemejaban mucho a las cosas que querían decir, a los significados. Y esto era que en la época antigua, en esa primera situación donde los hombres áureos estaban muy cerca de lo divino,
no estaban tan deteriorados por las instituciones. A medida que se institucionalizó, se organizó la vida, se uniformizó, se funcionarizó en definitiva, ¿no? Como hoy, que en este estado hay 3 millones de funcionarios, pues obviamente es muy complicado encontrar tu voz, ¿no? Tu persona. Recordemos que persona es personar, es decir, encontrar la voz interior, que es lo que te permite darte un sentido, es decir, estoy aquí para hacer esto, para hacer algo, ¿no? Eso es lo que quería deciros. Que... Muy bien, muy bien. Hablamos un poquito de Epicteto y de su manual. ¿Sí? José, ¿quieres? Bueno, yo he comentado justo antes... Vale. Sí, estoy muy despistado, me parece a mí. No pasa nada. Yo os estaba escuchando embelesado. Pero no. La tabla de Cebes, si quieres, podemos hacer un comentario. Pues mira, la tabla de Cebes la he conocido gracias a ti, porque no tenía ni idea. Gracias, Antonio. O sea, que ya que los méritos a quien se los merece. Vale, Jesús, mira, perdón, ha funcionado bien la correa de transmisión. Eso. Sí. Y me sorprendió porque es un texto muy breve. Y estaría muy bien que fuese una lectura para jóvenes, porque es una parábola, ¿no? Unos forasteros que llegan a un lugar y quedan impresionados por una pintura en una tabla de madera y no la acaban de entender porque está todo llena de metáforas, de simbolismos, y la gente del lugar les va enseñando cómo muchas personas nos enseñan a nosotros en la vida, ¿no? Pues va enseñando el significado de cada uno de los personajes y de las situaciones que aparecen en la tabla, que viene siendo un resumen de lo que viene siendo el pensamiento estoico, ¿no? Sí. Sí. Sí, es la esencia, gráficamente explica, en resumen, con las enseñanzas morales de lo que es el estoicismo. Es verdad que es un texto anónimo, no tiene autor, pero yo, según mis reflexiones, pues yo creo directamente que se produjo en esa época, quizás el año 80, 90 del siglo I, en esa escuela, esa academia de Musonio en Roma, porque justo en esa época hubo bastantes persecuciones por distintos emperadores. Hubo persecuciones de filósofos en Roma y de hecho fueron expulsados. El propio Musonio un par de veces fue expulsado. Incluso el propio Séneca fue expulsado en esa época también de Roma, pero bueno, luego volvió porque la madre de Nerón, Agripina, le llamó para ser el encargado de la educación del joven Nerón. Y mientras tanto, incluso él fue el que incluso mandó en el imperio, ¿no? El Séneca, ¿no? Llegó a por eso también lo incluimos en ese estoicismo malo. Pero justo en esa época hubo muchas persecuciones de filósofos estoicos, hubo algunas ejecuciones, torturas, y el propio Epicteto también tuvo que huir, y él huyó a Grecia, y sobre el año 100 más o menos se calcula, después de estar varias décadas de esclavitud, él mismo era esclavo, pues se liberó y fue allí a fundar su academia para huir de las persecuciones. Entonces, ante ese clima de persecuciones y de acoso, pues es lógico que en este caso la tabla de Cebes, el autor no se quisiera arriesgar, aunque es un poco antiestoico, esa cobardía podemos decir, pero también comprensible como humano, que él pues prefiriera ser anónimo y no arriesgarse a perder la vida en este caso y que mantuviera el texto en el anonimato. Sí, un breve semblante sobre Epicteto. Epicteto efectivamente fue un esclavo, pero fue un esclavo adquirido desde niño. Había una ley, la ley Lex Aelia Sentia, en Roma, que prohibía que los esclavos de menos de 30 años fueran liberados. Sabéis que había después esa, digamos, posibilidad de ser libertos, ¿no? Donde ya se eximía de estar bajo tal. Entonces, Epicteto estaba al mando de Epafrodito, era su amo. Epafrodito estaba, a su vez, estaba sirviendo en la casa de Nerón. Y Epafrodito, pues, fue un amo bastante cruel. Epicteto estaba cojo y no se sabe muy bien si a causa de los maltratos que Epafrodito le generaban, pero en todo caso hay una anécdota diciendo
que ya desde bastante joven Epicteto era estoico, en el sentido de que aunque todavía no había ido a Musonio Rufo, pero su amo le maltrataba tocándole precisamente en el pie que él tenía doliente. Y llegó un momento en que le dijo Epicteto, si sigues así me lo vas a romper. Y efectivamente lo rompió y dijo, ves, ya te lo dije. Esa situación un poco de mantener la entereza ante una situación que otras personas pues hubieran desmayado claramente, ¿no? Entonces, sobre el tema de las persecuciones, Musonio Rufo fue desterrado hasta 5 veces. Y esto era pues la besanía que tenían los emperadores romanos contra los filósofos, pues es casi proverbial, ¿no? Es decir, no se quería que hubiera una ideología disonante con lo que venía a ser lo que era la ideología del imperio, ¿no? Y entonces esta gente pues les estaban cuestionando cada 2 por 3 pues el tema de la injusticia, de la arbitrariedad y de la tiranía, cosas que el estoicismo no comulgaba con ninguna de ellas y se enfrentaban directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que se remarque esa actitud muy combativa, ¿no?, de lo que era el estoicismo frente a un poder. Que por otro lado, sin embargo, el estoicismo sí cuajó bastante bien en la sociedad romana, porque la sociedad romana tenía bastante de frugal en su primera época. Naturalmente, habéis conocido y habéis oído hablar de Catón. Catón fue un legislador romano que era bastante austero y bastante franco, bastante, digamos, honesto con sus pensamientos y no quería comulgar con toda la tiranía y con toda la arbitrariedad, ¿no? Y entonces también esa idea, ¿no?, del estoicismo y de casar con ese espíritu romano de la primera época, pues es por donde cuajó el estoicismo, ¿no? Luego, naturalmente, pues los senderos se bifurcaron, ¿no?, entre lo que era el pueblo romano y lo que eran las instituciones. Bueno, pues yo recomiendo la lectura del libro Manantial del Buen Estoicismo. Son 3 libros en uno, en un formato compacto y económico, son 15 euros. La tabla de Cebes no es fácil de conseguir y tampoco es muy conocida, pero no solamente el libro aporta estos 3 textos clásicos, sino que también aporta un epílogo que hemos hecho la gente de Editorial Bagauda. Entonces ahora quizá pues, nos podéis hablar un poquito de la importancia que tiene el epílogo del libro y no sé si Félix quiere venir aquí con nosotros también. Aprovechamos ya que está, ¿no?, acompañándonos. Muy bien, y yo me retiro. Vete para acá. No. Ah, no, quédate, Antonio. ¿Sí? ¿Quieres? Sí, claro, ponemos otra silla. Sí. Esto es un película. Quería decir que me ha gustado mucho vuestra intervención. Siéntate, Félix. Siéntate, porfa, Félix. Gracias. Que lo digas tú, Félix, ya es algo especial, ya solo por decirlo. Que lo que habéis dicho tiene un significado incluso histórico, porque después de tanto tiempo en que estas ideas han sido marginadas por los poderes constituidos, de nuevo se vuelven a poner sobre la mesa en unas circunstancias favorables a su desarrollo. Es decir, ¿cuánto tiempo hemos vivido sin escuchar nada de esto, escuchando las bobadas del epicureísmo, del placerismo, de todo esto, ¿no?, del felicismo, ¿no? Bueno, pues todo esto estaba ahí, que son elementos súper valiosos, ¿no? No nos han permitido decirlo. Y la prueba está que las últimas ediciones de estos libros tienen 50, 60 años, ¿no? Hay que buscarlas por ahí como puedes, ¿no? Entonces, pues esto tiene un significado enorme, lo habéis explicado súper bien. Y yo quiero decir que incluso en algún momento al escucharos me he incluso emocionado. Además de que he aprendido cosas que no sabía, porque algunas cosas no las conocía, pero también la pertinencia de vuestra intervención me ha hecho emocionarme. Y esto, pues claro, significa un cambio de tendencia respecto a lo que hemos vivido, ¿no?
al machaqueo, ¿no? Con filosofías que son, bueno, pues están equivocadas, ¿no? La idea del mundo, por ejemplo, del felicismo, que aparece ya en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Los seres humanos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué a la búsqueda de la felicidad? Quien lo escribieron eran gente inteligente. Ellos sabían que la búsqueda de la felicidad estaba en contradicción con la realización de la virtud. No podían haber hecho realización de la virtud cívica, puesto que hemos constituido una nueva sociedad, y virtud personal. Luego tienen que meter la basura felicista recogida de Aristóteles ahí para romperle a la gente la cabeza, ¿no? Entonces, pues fijaros si ha pasado este tiempo, ¿no? Y ahora pues hemos dado un giro a este asunto. Sí, es la propia sociedad quizá como reacción ante todo ese hedonismo y dominio de la izquierda, sobre todo de esas ideologías no marxistas y izquierdistas y estatólatras a marcha martillo, pues la propia reacción, la propia juventud está ahora saltando contra eso, aunque sea de una forma muy inconsciente, pero está un poco recuperando el estoicismo. Ciertamente, como comentaba al principio Antonio, de Luis Enrique, y sobre todo en el deporte, que requiere ese esfuerzo, esa fortaleza física, en el sentido de gimnasio, y se está recuperando. Y también muchos youtubers, y lo están enfocando en búsqueda del triunfo económico, del triunfo de la fama, me esfuerzo para conseguir. Ya la idea del esfuerzo es buena, pero claro, las metas, ¿cuáles son las metas? Es el poder, es el dinero, es la fama, son los placeres. Entonces, claro, eso es lo que falta, ¿no? Que podemos nosotros aportar, porque claro, lo otro no lleva muy lejos, y la sociedad al final, una sociedad así tampoco se puede mantener. Esto sucede así porque somos sociedades ya muy corrompidas, entonces tenemos todos los valores corrompidos. Pero bueno, nosotros intentamos luchar contra eso y recuperarlo, como hacían los estoicos, como hicieron incluso más los cínicos, porque ellos eran realmente profetas, más que filósofos incluso. Ellos vivían para ese combate de ideas, esa parresía, esa libertad total de expresión, y su vida la dedicaban a eso, a combatir ideológicamente y a reeducar o intentar educar y mostrar un buen ejemplo, sobre todo con los hechos, de la buena forma de vivir. Yo, por comentar un poco lo que decía Antonio sobre el epílogo, pues intentamos hacer un análisis dialéctico, hablando un poco de los fallos que podrían tener para intentar superar algunas de las carencias, y hablando de lo positivo y lo negativo de este estoicismo. Yo me gustaría, uno de ellos, comentarlo, es que, por ejemplo, a diferencia del cristianismo, que yo creo que por eso el cristianismo triunfó en los primeros siglos del imperio, triunfó el cristianismo, y el estoicismo, sin embargo, se apagó. Ya en el siglo II ya casi desaparece, en el siglo III ya no hay ninguna referencia, y el cristianismo al revés, se iba expandiendo dentro de la gente popular, obviamente. La gente popular, en esa época, en las élites del imperio lo perseguía, lo machacaba el cristianismo, sin embargo la gente popular se adhería cada vez más a él, porque cuanto peor la sociedad iba y más corrompida, en el cristianismo le daba un sentido, le daba una forma de comunidad. Y era sobre todo por el comunalismo, el fraternalismo, el asamblearismo, ese amor en actos, ese amor en la práctica, esa vida convivencial, que tanto el cinismo y el estoicismo carecían, siempre lo carecieron, quizá unas escuelas más que otras, pero el cristianismo era su principal foco. Entonces, eso fue lo que hizo triunfar, yo creo, sobre todo el cristianismo, y esa parte positiva que tendríamos que coger, en este caso, no tanto del estoicismo, le hacemos esa pequeña crítica, cogemos lo otro positivo, pero del cristianismo sí que en ellos fueron un gran ejemplo de lo que podemos aprender. Bueno, hay una coincidencia tanto en los autores paganos como en los autores cristianos. Porque, por ejemplo, si leemos de Cicerón, que Cicerón era claramente pagano, claro, el libro suyo sobre la amistad, las coincidencias son enormes con el ideario cristiano, ¿no? Pero ellos estaban limitados, pues Cicerón al fin y al cabo era alguien de la clase alta, estaba limitado por su origen clasista, por la estructura donde se había desarrollado y tal, pero Cicerón está muy cerca de la conjura para ajusticiar a
a César, a Julio César, ¿no? Que eso es un acto de justicia importante, ¿no? Lo que pasa es que los conjurados, dirigidos por Bruto, deciden no contar con Cicerón porque sabían que Cicerón era muy cobardica. Dijeron, te le dejamos fuera porque si no le va a dar algo, ¿no? Pero él en la idea pues estaba muy convencido, ¿no? Que el triunfo de la tiranía que significaba César, pues significaría una catástrofe, como así fue, enorme, ¿no? La consolidación de los elementos de militarismo, de totalitarismo y de tiranía, pues harían un cóctel explosivo que destruiría Roma al final, ¿no? Pero es interesante, muy interesante que estas cuestiones empiecen de nuevo a sonar. También ha habido un cambio en los tiempos reales del siglo XXI, donde esas cuestiones son ya demandadas. Yo recuerdo cuando yo nunca he ido al gimnasio, porque a mí eso de hacer gimnasia pagando, pues no. Siempre habrá un parque por ahí donde correr, ¿no? Pero cuando iba con algún amigo, pues las consignas que veía pintadas en las paredes me parecían muy bien, ¿no? Pero sabía que Dios estaba confinado pues, al mundo limitado de los gimnasios y tal, donde se valora el esfuerzo, donde se valora la disciplina, todo esto, criterios que fuera de allí pues ya no tienen recorrido. Ahora de nuevo pues volvemos a ver que sí lo tienen, ¿no? Y entonces este vuelco filosófico acabará más pronto que tarde, entiendo yo, en convertirse en un vuelco de la conciencia de la calle. Hemos visto muchos vuelcos en los últimos 5 años, ¿eh? Cosas que eran minoritarias, muy minoritarias hace 6 años, ahora son apoyadas por todo el mundo, ¿no? Incluso lo grita la gente en los estadios de fútbol, cosas que antes solo la decíamos 10 personas, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera podemos sacarle partido a estas transformaciones, ¿no? Y entramos en otros libros, como serían Los deberes de Cicerón, ¿no? Que es un libro que ha sido decisivo en la cultura occidental, que está dirigido pues, al sobrino de Cicerón, que tenía 15 años. Se dejó de leer. ¿Cuándo se dejó de leer en los colegios Los deberes de Cicerón? Pues yo entiendo que hacia 1900. Hacia 1900 todas esas cuestiones ya se tiraron a la basura, había que crear una sociedad enloquecida por el dinero, por el desarrollo tecnológico, por todo esto, ¿no? Y entonces pues la formación del ser humano ya no importaba, el ser humano no importaba nada, era una consecuencia ya, solo era una consecuencia de las estructuras sociales, nunca una causa. Y como no era ya una causa, pues ¿para qué leer esos textos, ¿no? Que durante mucho tiempo habían sido una lectura obligada, quizá de gente que luego eran bastante tiranos y déspotas, pero bueno, formaban una estructura de lo individual que se ha perdido completamente. Y ahora estamos en un periodo en que la degeneración del individuo ha alcanzado el máximo. No conozco ningún periodo de la historia en Occidente que el individuo esté tan degradado como hoy, está polidegradado, multidegradado. Entonces, este es el gran logro de nuestra sociedad. Un logro de convertir al ser humano en nada. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Y lo digo con dolor, no con satisfacción. Ya quisiera yo que las cosas no fueran así, pero son así. Entonces, la trituración y todavía, pues, yo tengo por ahí debates y tal, donde la gente, pues, cuando dices, lo importante son los seres humanos, me lo niegan enfáticamente. No, lo importante es no sé qué, la ecología, patatín, patatán. No, lo importante son los seres humanos. Y ahí está la discusión eterna en la cual, pues, por el momento no conseguimos atraer la atención sobre el humano de la gente, ¿no? Y entonces, pues, siempre hay un elemento no humano que es el decisivo. Bueno, eso se le llama deshumanización, claro. La deshumanización, la destrucción del humano, y a partir de ahí, pues parece que alguna gente está muy contenta porque el humano sea basura. Se dan cuenta que si el humano es basura, vendrá alguien que cogerá a los humanos, los matará, los torturará, los destruirá. No se dan cuenta de que están creando las condiciones para grandes matanzas, para que las tiranías puedan, digamos, hacer baños de sangre. Al fin y al cabo, si están matando a gusanos, a basura, ¿por qué no matarlos? Esa deshumanización prepara las condiciones para los elementos que vendrán una vez que el militarismo se está expandiendo por todo el mundo, como sabemos, ¿no? Pero, bueno, a la gente parece que es masoquista, le gusta que le den leña. Pues si es así, pues le van a dar leña a lo grande, ¿no? Esperemos que cuando ese dar leña a lo grande se realice, pues a lo mejor reaccionan, a lo mejor no. Bien. Jesús, no sé si quieres comentar algo. Sí, quería comentar muchísimas cosas, pero bueno, brevemente. Félix ha mencionado el tema de la importancia del ejercicio. Bueno, también lo ha mencionado
José Francisco, efectivamente, esta filosofía, lejos de ser un intelectualismo y algo erudito o una mera ética, es sobre todo un ejercicio espiritual. Los ejercicios espirituales que San Ignacio de Loyola los puso ahí y que a partir de ahí por eso tienen tan mala prensa, ¿no? Porque se entendió simplemente un ejercicio de los jesuitas. Sin embargo, era lo que propiamente era la filosofía antiguamente. Es decir, el ser filósofo, el ser un estoico, implicaba una serie de cosas, de trabajos arduos. Y los grandes maestros, al menos de la primera escuela, tanto Cleantes como Crisipo, fueron consumados atletas. En el caso de Cleantes vendría del pancracio. Pancracio, sabéis que era lo que antiguamente era el pugilato, ¿no? Un pugilato muy sui generis en Grecia. Y era un boxeador que a los 19 años pues recaló en Atenas porque lo que quería era formarse, necesitaba la formación espiritual que ya tenía en el cuerpo. Y era una persona muy hecha a sufrimiento y a padecimientos y a sacrificios muy frecuentes. Tanto es así que hasta la Asamblea de Atenas le tuvo que poner un vigilante a ver si era verdad que por la mañana estudiaba y por la noche llevaba agua, porque era aguador. Y estaba hasta las 4 de la mañana llevando agua sobre sus lomos, pues a los distintos jardines o plazas que se necesitaran, ¿no? Y en el caso de Crisipo era también un corredor de los 24 estadios, que más o menos vendrían a ser 5.000 metros. Entonces fue otra persona que también tuvo una destacada actuación en algunos Juegos Olímpicos y luego después pues entró en esta historia de la academia, de dirigir la academia y tal. Eso respecto a tal. Hay que mencionar que, por ejemplo, tanto Musonio, pero sobre todo Epicteto, siempre pone el ejemplo de los Juegos Olímpicos para decir cómo tú tenías que formarte. Es decir, si tú quieres ser un atleta, tienes que tener una serie de adiestramiento. No puedes decir, yo voy a ser un atleta y sin embargo no hacer nada. Pues tienes que coger una serie de cosas. Y una de las cosas era, por ejemplo, adecuar y preparar a tu cuerpo a una serie de situaciones que tuvieran que ver con abandonar los placeres y los regalos, ¿no? Digamos las situaciones regaladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, cuando tengas sed, coge agua y escúpela, ¿no? Es decir, siente esa situación. De nuevo, esto se ha llevado a un extremo de simplemente flagelación estúpida, en el sentido de decir, no, bueno, pues simplemente hay que mortificar el cuerpo. No se trata de mortificar el cuerpo, significa de preparar tu voluntad, que es muy diferente, porque los estoicos eran profundamente monistas. Y tan es así, que quiero acabar con esto, ya que habéis mencionado el tema de la vinculación entre los cínicos y los estoicos, pues hay un dicho que decía Diógenes el cínico, que decía que Diógenes se burlaba de aquellos que encerraban sus tesoros bajo llave, con cerrojos y precintos, y dejaban, sin embargo, abiertas de par en par las puertas y ventanas de sus cuerpos, la boca, el sexo, los oídos y los ojos. En una sociedad donde hoy, por ejemplo, estamos tan toxificados, tan intoxicados por Internet, que la cantidad de veces que las personas están atadas, vinculadas, obsesionadas con los pantallazos o con este tipo es decir, lo que se ha entendido como máxima expresión de la plenitud humana, que es sentir muchas experiencias y que te entren muchas cosas por todos los poros abiertos de tu cuerpo, tanto los oídos, los ojos, el sexo, el paladar, todo eso es lo que la modernidad ha indicado y ha significado que era la plenitud de la vida. Y sin embargo, fijaros lo que decía Diógenes. Dice, mantener a recaudo vuestro cuerpo y tenerlo sin orificios, que no se os vaya lo más importante, que es vuestra virtud. Porque si no, la virtud, como un tonel que está agujereado, se te escapa. Y si lo único que pretendes hacerlo es volver a llenarlo, mientras esté agujereada, se te va a ir siempre, ¿no? Esto también lo dice
Platón en Gorgias, ¿no? Y esto es lo que quería remarcar, ¿no? Que la facilidad de que era un monismo y que hay que tener cuidado con lo que te metes. Oído a navegantes. Pues muy bien, si queréis, damos paso a las intervenciones del público. No sé si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o lo que os dé la gana. ¿Alguien vol fer alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? O Comentario, idea. comentario, idea o reflexión. Crítica. Con el micro, por favor. Sí, sí. Sí, no, quería felicitaros porque entiendo que es una labor muy necesaria que se difunda, digamos, la filosofía de nuestra cultura, de la que procedemos. Y me he dado cuenta, por ejemplo, cuando habéis hablado de las ascesis, que es el entrenamiento, entendido, ¿no? Fijaos que esa palabra no la conocerá nadie, pero si habláis de la sadhana, que es un nombre sánscrito que se utiliza en los cursos de yoga y de orientalismos, todo el mundo la conoce, que es la práctica, pero es lo mismo. Entonces es increíble lo que acabo de decir. Cuidado con lo que parece que tiene valor y no valoramos lo de aquí, que es lo mismo que decir, por ejemplo, que me voy a buscar, pues yo qué sé, aguacates a Sudamérica y no valoramos la fruta de aquí, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No quita que los aguacates pueden ser muy, muy necesarios y tengan muchas propiedades, pero, claro, hay algo incoherente en eso, ¿no? Y entiendo que lo que habéis hecho aquí, pues es, digamos, fomentar algo muy necesario y que necesitamos a toda costa que se difunda y que se haga entender, además, sobre todo, en base a que esos orientalismos están teniendo un peso altísimo, porque lo conozco yo, ¿no? Y hay que remarcar todo esto, ¿no? Que tenemos los mismos términos necesarios para sustituir lo que era de aquí y que se han impuesto y que todo el mundo utiliza, y es algo un poco lamentable, ¿no? Pues nada, solo quería comentar esto. Bien, sí. Gracias. También agradeceros que lancéis toda esta temática tan importante. Y también algo que he estado pensando antes, me he acordado, respecto a los jóvenes, pues es esa especie de rebeldía innata, ¿no? que tiene o ha tenido la juventud hasta ahora, seguramente durante generaciones y generaciones. Y se ha vendido, claro, la cultura moderna, desde el cine, las músicas, el vivir a tope, el vivir intensamente. Cuando habéis hablado del morir bien, morir con una vida coherente. Sin embargo, pues muchas veces es una gran contradicción en jóvenes, ¿no? que han creído que su vida la vivían intensamente y se les fue al traste, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo del estoicismo y a ver cómo va llegando, poco a poco va calando más. Gracias. Yo estoy confiado en que calará. Alex nos pasó una noticia el otro día sobre las ventas de libros en el Estado español y nos quedamos perplejos porque somos muy autoexigentes, ¿no? Y yo siempre aspiro a que nuestros libros lleguen a mucha gente y no siempre lo consigo, pero claro, luego resulta que tenemos que el 50%, prácticamente el 50% de los libros que se editan en España tienen 0 ventas. Que esto es muy significativo, ¿no? También 0 ventas, casi la mitad de los libros. Y que solamente un 4,5% consiguen vender más de 100 ejemplares. Con lo cual, todos los libros de Editorial Bagauda están en ese pequeño margen, ¿no? Pues tenemos una editorial de éxito. Y todo eso sin darnos cuenta de nada. Hay mirad, por ejemplo, la película Gladiator, que para mí es una gran película,
presenta a Marco Aurelio, el origen de la película, Marco Aurelio, el emperador filósofo y tal. Yo siempre me he negado a leer las meditaciones de Marco Aurelio. Lo tengo como un principio. Yo no leo a un señor que es un tirano. No me interesa su filosofía, sea buena o sea mala, solo por la fuente de donde procede. Y siempre me viene la gente, es que tal... Y dice, ¿te has leído a Marco Aurelio? No, no lo he leído. ¿No lo has leído? No, es que no quiero leerlo. No es que no lo lea porque no sea que existe, es que no lo voy a leer. O sea, tiene que haber un rechazo de ese uso al servicio de la tiranía de una filosofía que en sí misma es buena y positiva, ¿no? Pero la versatilidad de las cosas del mundo hace eso, que pueden servir para lo bueno y para lo malo. Y entonces tiene que haber el discernimiento personal para entender esto, ¿no? Porque... es verdad que a mí esa película me entusiasma. Yo a mí, vamos, las películas que me gustan siempre no son más de media docena, esa es una, ¿no? Pero claro, inicia esto. ¿Por qué? Porque ya había habido un cambio de época. Ya los productos anteriores, los subproductos que se habían vendido de los años 60, el hedonismo sobre todo, pues ya estaban caducos, ya estaban, que nadie los quería. Había creado un tipo de ser humano que era desastroso, ¿no? Y al lado aparecían fenómenos que yo creo que el estoicismo puede ayudar mucho a resolver, como es el problema de la falta de sentido de la existencia, las enfermedades psíquicas y el problema del suicidio en la juventud, ¿no? En la medida que te enseña a llevar una vida contenida, activa, esforzada, eso hace que el sentido de la vida tenga un lugar ahí. Y también que es un buen remedio contra las tendencias suicidas, ¿no? Puesto que hay una valoración del yo, pero no negativa, sino una valoración positiva. Una de las cosas que yo siempre me han opuesto más a los orientalismos es la teoría de la destrucción del ego. Eso es monstruoso, pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que destruir el ego? ¿Por qué el ego es malo? Esto es una cosa horrorosa, ¿no? ¿Por qué el ego es malo? El yo tiene que desarrollarse y ser un elemento, una fuerza motriz de la virtud individual. Entonces, esa... ida a la excelencia del individuo es algo grandioso. De hecho, es lo más importante de todo. Porque no importa, las estructuras sociales buenas no son un fin en sí mismo, solo son un medio para crear un tipo de ser humano que sea superior y mejor. Las estructuras no son un fin, son un medio y las construimos para ello. Lo decisivo es el ser humano, ¿no? Entonces, esto es la destrucción del ego. Claro, te da una imagen del ego negativa. El ego es malo, el ego crea conflicto y tal. Claro, con lo cual tiene que haber una autoridad, la autoridad del gurú, la autoridad del maestro, que te dirija, y con lo cual, claro, siempre eres un ser infantil que depende de la gente que te maneja. Entonces, esto son cosas horrorosas que van en contra del valor fundamental de la cultura occidental, que es la idea del individuo como centro. Y aquí se ha explicado muy bien por parte de Jesús que es esa centralidad, esa idea que los griegos crean de crear un individuo muy capaz intelectualmente, con una gran calidad moral, sujeto de virtud, atleta, pero todo eso sin considerarlo de una manera narcisista, solo porque es la vida buena, nada más. Y porque es la vida humana, ¿no? Mientras que ahora entramos en todo lo negativo, un sujeto degradado. Hace mucho una amiga me decía, ¿pero a dónde va Occidente? Si una parte de gente pues está enferma psíquicamente, la otra son alcohólicos, la otra son drogadictos, la otra están en un lío mental horrible. Claro, ¿qué futuro tiene Occidente? Ninguno. Pero al no tener ninguno también tiene mucho futuro, porque eso ya ha hecho eclosión una situación horrible y ya está en la plaza pública. Y ahora mucha gente lo está viendo. A esto nos ha llevado todas las cosas que se han hecho en los últimos 50 años. Y ahora estamos en condiciones de resolverlo a partir de lo que somos, no de lo que no somos. Nosotros somos de la cultura occidental. Y a partir de la cultura occidental entendemos a todas las culturas del mundo en su parte positiva. Pero tenemos que ser nosotros mismos, porque todas las culturas son como un embudo que al final va a lo mismo. Pero tenemos que llegar a otras culturas a través de nuestra cultura. Entonces, cuando profundizamos, encontramos lo universal humano, que es lo que está en el fondo. Pero si hacemos mezclas absurdas, pues al final no pillamos nada, ¿no? Incorporar sí, pero primero tenemos que tirar de lo que somos porque es lo que mejor conocemos, simplemente por ese sentido práctico, ¿no? Entonces, pues estas cosas que han embarullado la cabeza de la gente tanto tiempo, pues ahora ya empiezan a aclararse mínimamente. Y un ejemplo de ello, pues es lo que se ha dicho aquí hoy, que es muy importante y que, bueno, a mi entender, marcará un antes y un después. Yo, al hilo de varias cosas que se han dicho
y justo lo acaba de decir ahora Félix, ellos, los estoicos, su referente era la naturaleza. Ellos siempre referencian vivir conforme a la naturaleza, según la naturaleza, en sintonía, en armonía con la naturaleza. Y esta idea, ese amor a la naturaleza, al universo, al fin y al cabo, que al fin y al cabo, como hemos hecho referencia, es a la divinidad, es al todo, es amarse a uno mismo, que es lo que estaba comentando Félix, porque vivimos en una constante autodestrucción, ¿no? Del yo, del ego que se refería, y por todos los medios. Entonces, el amar la naturaleza, el amar el universo, es amarnos a nosotros mismos porque somos su máxima expresión, en cierto sentido. Somos los seres vivos más evolucionados, por así decirlo, y su mejor creación. Por tanto, al amarnos a nosotros, estamos amando al universo en sí, y ese amor nos lleva a desarrollarnos y a dar nuestra mejor versión para aportar a ese conjunto. Entonces estamos amando el todo, no esas visiones a veces que nos venden de que amar a los animales es mejor y porque el ser humano, ¿no?, es malo o es negativo o va contra la naturaleza. No, realmente hay personas así, pero hay otras que no lo son, y en realidad la única solución para no serlo es amando a todos y mostrándoles el camino correcto, que es el del amor, el de la bondad, el del buen actuar, para enseñarles ese ejemplo y que con ese ejemplo aprendan y puedan ellos cambiarse, transformarse a sí mismos también, ¿no?, que es lo que intentamos aquí. Y en este sentido ya lo hilo con una cosa que comentó Jesús antes, que para mí eso es lo que me da sentido y es lo que me han servido estas reflexiones y estos escritos, estas ideas, de, como decía Epicteto, del que es atleta tiene que saber qué es atleta y todo lo que cuesta y por qué quiere ser atleta y qué quiere conseguir. El que es médico, pues igual, el que es marinero, pues tiene que conocer qué significa eso, qué es lo que cuesta, prepararse, los peligros que conlleva, todos los sacrificios y por qué lo hace. ¿Qué está diciendo? Seamos conscientes de nosotros mismos, de lo que queremos conseguir en la vida y por qué lo queremos conseguir. Entonces, yo me digo y animo, y por eso estamos aquí en Editorial Bagauda y en la Revolución Integral, vamos a ser revolucionarios porque es la forma de cambiar las cosas y combatir a todo el mal que hay en el mundo y todo lo negativo en un momento histórico que es el más oscuro, por así decirlo, ¿no? Cuando el sujeto está peor, como comentaba Félix antes, cuando tenemos unos poderes inmensos que nunca han sido conocidos, tecnológicos, militares, etcétera, y la única forma de combatirlo ante este inmenso mal es decir, pues yo me voy a situar en el extremo opuesto, yo me voy a situar, voy a ser un ejemplo de amor, voy a ser un ejemplo de rectitud, de disciplina, de fortaleza, de autoexigencia, para ser lo contrario, para animar a mi prójimo a ser lo contrario y a transformar esto. Y poco a poco, cuanto más gente consigamos serlo, pues conseguiremos poco a poco que la marea vaya cambiando poco a poco. Esa es mi apuesta personal y eso es lo que da sentido a mi vida, lo que decía Epicteto, eso es lo que nos va a llevar en el día a día, a ir cambiando poco a poco, ir inspirándonos en este tipo de referencias de automejora personal, de exigencia, de ir evolucionando. Y es lo que nos va a permitir, yo creo, ser personas. Eso ya es mucho, ¿no? Poder ser personas en este mundo deshumanizado. Quería añadir que, vamos a ver, el estoicismo en su versión clásica y nosotros en los desarrollos que estamos haciendo para adecuarlo al siglo XXI es un elemento, una herramienta. No excluye ninguna otra cuestión, ¿no? Todos somos conscientes de que hay otras escuelas de pensamiento que las necesitamos sustantivamente, ¿no? Y entonces ahora voy a citar a alguien que, puesto que estamos en Barcelona, que es aquí nacido, que es Eleno Saña. Eleno Saña tiene un libro que a mí me ha gustado mucho, hay gente que no le gusta, pero bueno, que se llama Breve Tratado de Ética, ¿no? Eleno Saña es un hombre que nace en Barcelona, en el barrio de Sants, y tiene una gran dedicación a la filosofía de la cultura occidental. Y hace aportaciones interesantes, no solamente en este libro, sino en otros. Vive todavía, aunque ya es bastante mayor. Y él pues ha hecho desarrollos importantes de la filosofía,
pues que van en esta dirección, en la dirección de considerar la centralidad de lo humano, ¿no? En un momento de deshumanización absoluta. Entonces, pues eso demuestra que estas escuelas de pensamiento son fértiles, que todavía son capaces de hacer desarrollos creativos. Pero ni nosotros nos adherimos como única cuestión al estoicismo, hay otras escuelas, otras corrientes. Por ejemplo, incluso en cierta medida creo que la simpatía que nos origina la escuela cínica pues es grande, ¿no? El cristianismo es grande también, el cristianismo hace aportaciones absolutamente originales, y luego pues también los autores contemporáneos, ¿no? Pues no sé, también voy a contar, por ejemplo, Simone Weil, ¿no? Simone Weil por ejemplo, La condición obrera, es un libro de 1934, pero Simone Weil tiene una clarividencia enorme. En otras cuestiones no la tiene, luego se le lía un poquito la cabeza, ¿no? Pero esta diferenciación entre lo que está bien y lo que quizá no sea aplicable o no sea tan bueno, pues lo tenemos todos, ¿no? Y buscamos una síntesis respecto al futuro. Es decir, no nos quedamos simplemente en la mera aplaudir lo que se hizo, porque entonces seríamos traidores al pensamiento nuestro, que es la creación de lo nuevo. La creación de lo nuevo, la humanidad tiene que seguir avanzando. Estamos en contra de la teoría del progreso porque es un engaño, pero nosotros queremos que la humanidad progrese, ¿no? Y el progreso de la humanidad significa el progreso del pensamiento, claro. No simplemente quedarse repitiendo lo que dijo alguien hace 2000 años. Eso ni siquiera se nos pasa por la cabeza, pero si alguien nos oye, a lo mejor cree que es eso y no es eso, no es eso. Intentamos crear una filosofía para el siglo XXI echando mano a todo lo que podamos por ahí del pasado y del presente, ¿no? Pues si os parece bien lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir desde tan lejos, tanto vosotros como el público, que también sé que hay gente que ha venido desde muy lejos, os lo agradezco. Lo agradecemos desde la Asociación Vagoda Catalana y os emplazamos a que si podéis venir aquí al local, Castillejos 201, lo hagáis, y si no, pues lo podéis seguir en vídeo en el canal de YouTube que tenemos, porque el próximo jueves, Félix, que también estará aquí con nosotros, el día 30 de abril a las 7, que nos vas a hablar de la decadencia de Europa. Tema interesante y que antes ya has mencionado en una de tus exposiciones. Pues muchas gracias.